Sea el shalom, la paz del Señor. Siempre contento de estar en la casa del Señor y tener la oportunidad de recibir. Yo creo que por el entendimiento bíblico, lo más importante que un ser humano pueda recibir acá en la tierra, dijo el apóstol Pedro: ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Saludamos a los hermanos también, a los amigos que siempre nos están sintonizando. Quisiera terminar por este año con ustedes hablando una pincelada nada más. El tema de hoy es el martillo y los clavos de Dios. Estuve predicando este tema. Hay un hermano muy querido de nuestro entorno y tenemos que creer, ¿no? Porque también dice la Biblia que hay sueños que son de Dios, ¿no? Dice: derramaré el Espíritu. Y él tuvo un sueño conmigo, ¿no? Con el pastor Chimenez. Y dice que me veía con mucho ánimo, con mucha fuerza, con un martillo, derribando una estructura, haciendo un desastre total. Y verdaderamente tuve un sueño que yo creo que es de Dios, porque es mi característica, ¿no? Algunos me dicen: pastor, ¿usted tiene claro qué es lo que tiene que hacer la Dios? Por supuesto, si no, no estaría acá. Yo tengo claro que me dio un ministerio de enseñanza, de exhortación, profético, de restauración, y que puso un martillo muy fuerte en mi mano. Y él me ve haciendo un desastre, destruyendo absolutamente todo. Evidentemente eso representa destruir la vieja vida, destruir todo lo malo que hemos recibido de la carne, del enemigo. Y dice que la gente, todos se iban de mí, que nadie se quería quedar. Eso también es muy exacto. No soportaban, más claramente dice, no soportaban ese polvo, todo ese desastre. Pero hermano, para poder levantarnos como el Señor quiere, primeramente hay que derribar, destruir la vieja criatura, ¿ven? El problema nuestro es la vieja criatura. Vamos a comenzar el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, para empezar. Luego vemos el contexto. Jeremías 23, 29. Obviamente había falsos profetas en el tiempo de Jeremías que estaban diciendo: está todo bien, sigamos adelante con nuestra vida, aunque ellos se habían alejado de Dios y estaban pisoteando la palabra. Había falsos profetas que decían: no, viene el tiempo de prosperidad, Babilonia no nos va a atacar. Y el único loco aparentemente que iba contra toda esta corriente era el profeta Jeremías. El profeta Jeremías realmente sí tenía la palabra verdadera. Y antes de leer, sepa también, por si no hay tiempo, que dice la palabra que el candelabro que estaba en el lugar santo fue hecho a martillo, como artesanos. Ese martillo no es un martillo para destruirte, obviamente va a destruir la vieja vida, pero no es la intención destruirte totalmente como ser humano, sino que el martillo del Señor quiere darte forma. El martillo del Señor quiere traer nuevamente la imagen y la semejanza del Señor en cada uno de nosotros. Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego. Hay varias simbologías de la palabra de Dios. Una es el fuego que consume, que quema toda la hojarasca, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra. Y que, hermano, creo que a esta altura del partido no estoy diciendo nada extraño que ustedes ya lo sepan. El ser humano es una persona muy soberbia, como estuve predicando ayer, muy endurecida. Hay corazones de piedra y esos corazones tienen que ser destruidos por la fuerza que trae el martillo de la palabra del Señor. En este capítulo vamos a ver que los otros falsos profetas, como hoy en día muchos pastores que se han desviado, quieren endulzar el oído de la gente. Yo no estoy, hermano, para agradarte en todo caso en la carne, sí quiero agradarte si fuera posible en el espíritu, porque mi hermano, los pastores, los ministerios van a tener que dar cuenta delante de la presencia del Señor. Cuando es necesario usar el martillo, hay que usar el martillo. Cuando hay que usar el fuego, hay que usar el fuego. Cuando hay que usar la espada doble filo, hay que usarla. Por supuesto, también el agua, el aceite, el pan y todas las demás simbologías que tienen que ver con la palabra de Dios. Pero hoy tenemos un pueblo que está
está caminando de una manera errada porque los pastores no son verdaderos atalayas, no están advirtiendo. Hoy no me va a dar el tiempo, pero no solamente el candelabro, las trompetas de plata también fueron hechas a martillo por los artesanos de aquel tiempo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser trompetas de Dios. Somos el shofar de Dios. Como dice Isaías 58, levanta tu voz en cuello y dile a Israel su pecado. Entonces, hermanos, para poder hablar como siervos de Dios, verdaderamente la palabra de Dios, tenemos que estar muy afinados, hermano. Usted para tocar el teclado, para tocar la guitarra, hay que afinarla, tiene que tener el talento también de poder tocar ese instrumento, tiene que practicar. El Señor está obrando en la vida de sus siervos, o por lo menos tenemos que permitirle que Él obre en nuestras vidas para dar el sonido claro. El sacerdote tenía diferentes sonidos que dar, a veces para reunir el campamento, a veces era un sonido de alarma para mover a las tribus del norte, para mover a las tribus del oriente, porque venía la guerra. Entonces, mi hermano, el pueblo del Señor está perdido porque está faltando esta contundencia de la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, como martillo que quebranta la piedra. Verso 30, por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que roban, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Esto también está aconteciendo y no se predica el evangelio completo. Hoy queremos agradar a la gente, hoy queremos endulzar los oídos, hoy se habla solamente de prosperidad. Y como siempre le digo, ¿de qué le servirá en todo caso la prosperidad si va a terminar en el infierno? Hoy no traje ese mensaje, pero para la próxima lo haré. Doy una pincelada. Estuve hablando, creo que eso está en Marcos 9:40, pero lo puede encontrar en los diferentes evangelios. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de tu vida. Algunos dirán, Pastor Jiménez, ¿qué significa eso? Para que ya mando a pedir una sierra. No, quédese tranquilo, no está hablando de eso. Pero sí está hablando del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Está hablando del dominio propio. Está hablando Santiago también de nuestra lengua, que tiene que estar bajo el control del Espíritu, porque la lengua también puede ser inflamada por el infierno. El Señor reprende a los fariseos. Ustedes buscan un prosélito. El prosélito era ganar un alma para que fuera seguidor del camino o seguidor de ellos. Pero dice, ustedes van a ser 2 veces hijos del infierno. Más que ustedes. Yo pregunto, hermano, ¿estamos engendrando hijos de Dios por la verdadera palabra de Dios? ¿O estamos engendrando hijos del infierno porque nosotros mismos también estamos en el infierno? Estamos ahora en contacto con el infierno. Usted dirá, ¿cómo será posible todo eso? Ya lo vamos a hablar, lo vamos a predicar en otra oportunidad. O estás en contacto con el cielo en esta hora o estás en contacto con el infierno. Por eso dice, corta tu mano. Tremendo, hermano. El Señor le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, en aquel momento. Porque la mirada de Pedro no estaba en el Señor, no estaba en la palabra de Dios. Dice el verso 31, dice Yahweh, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua, y dice, Él ha dicho, aquí dice Yahweh, yo estoy contra todos los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Querido hermano, es hablar un sueño de Dios, hablar la palabra de Dios, pero no un sueño que viene con mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahweh. Verso 33, y cuando te preguntara este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía del Señor, les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho el Señor, venía el juicio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rechazando la verdadera revelación del Señor. Hermano, ustedes y yo necesitamos los clavos, amén, el martillo y los clavos para matar al viejo hombre que se interpone a la voluntad del Señor. Para entender mucho mejor esto, vamos a ver, hermano, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9. Y este ministerio de parte del Señor tiene esta labor. Obviamente, como el Señor me clava a mí también. Y si te desclavaste, hoy vendrán los clavos nuevamente, ¿eh?
Gloria a Dios, no es un buen pastor, no es una buena iglesia, aquel pastor o aquella iglesia que te deja correr en los deseos de la carne, porque la carne es muerte. Yo sé que no son muy populares los pastores que hoy predican el mensaje de la cruz, pero es el mensaje del Señor, que como dijo Pablo hablando a los corintios, el mensaje de la cruz era locura. Hoy es locura el mensaje de la cruz. Hoy la gente no quiere renunciar al pecado, hoy la gente no quiere dejar el ego, no quiere dejar la vanidad, pero es lo que necesitamos si realmente queremos estar en el reino de los cielos. Eclesiastés 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dentro de esa sabiduría, el predicador procuró verdaderamente hablar las palabras del Señor. Y luego dice en el verso 11, las palabras de los sabios, de los que tienen la sabiduría realmente de la palabra de Dios, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Obviamente, Yeshua es el buen pastor, es el gran pastor de los pastores. Y está poniendo clavos, está poniendo doctrina, está poniendo palabra, nos está dando poder, nos está dando autoridad, nos está dando el martillo para clavar esos clavos hincados. A usted les puede doler, le duele al viejo hombre, pero en definitiva, todo esto va a traer un gran beneficio para su alma. Porque vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y Yeshua tuvo que tomar una cruz, ¿amén? La cruz de Él es única. Fue para expiar nuestros pecados. Pero también fue un ejemplo para nosotros. Hay un paralelismo con todo esto, porque el Señor siempre le decía a los discípulos, ustedes deben tomar la cruz, deben negarse a ustedes mismos. Si hay tiempo vamos a ver los fariseos, los religiosos, que le dijeron a Yeshua cuando estaba en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y nosotros leemos en el Evangelio, ¿usted piensa que el Señor le hizo caso a los religiosos? Obviamente que no le hizo caso a los religiosos. Ellos eran carnales, ellos tenían un entendimiento totalmente trastocado. Y esta misma expresión nosotros podemos tomar para nosotros. Hoy el diablo viene a tu vida y te dice, si eres hijo de Dios, no es necesario la cruz, bájate de la cruz. Pero no es lo que nos está enseñando nuestro amado Señor y Salvador. Él nos dice que tomemos la cruz, porque de esa cruz tiene que morir el viejo hombre y tiene que resucitar la nueva criatura para la gloria de Él. Hoy los creyentes no quieren tomar esa cruz. Pastor, yo me voy de esta iglesia. Si el pastor Domingo o el pastor Jiménez comienza a clavar, yo me voy de esta iglesia. Bueno, ya podré irme entonces, porque yo creo que vamos a seguir clavando. No te queremos echar, pero de hecho vamos a seguir con el martillo y con los clavos, porque no te podemos hacer caso en tu carnalidad. No podemos obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer al llamado y al mandato del Señor. Yo lo digo claramente, lo vengo diciendo, muchos de ustedes me conocen. Los mayores responsables de la carnalidad dentro de la iglesia hoy en día son los pastores apóstoles. Si los pastores se hubieran dedicado a enseñar la palabra como corresponde, hubiéramos evitado muchos desastres hoy en día dentro de la casa del Señor. Faltó esa autoridad por no perder el diezmo, por no perder la ofrenda, por no perder ciertos beneficios, acariciando el pecado por acá, acariciando el pecado por allá. Ay pobrecito, hermano, siervo de Dios, si tú amas a las almas, tú agarrarás el martillo. Si amas a tus hijos, agarrarás el martillo. Les enseñarás la verdad para que la verdad les haga libre del pecado. Los fariseos le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Justamente todo lo contrario, si eres hijo de Dios, permanece en la cruz. Si eres hijo de Dios, permanece en la cruz, porque cada vez que nos bajamos de la cruz, nuestra vida se convierte en un infierno, en un infierno en la tierra, el previo infierno. Así como dice Mateo 23, ustedes engendran a hijos del infierno 2 veces más que ustedes. Sigue diciendo
Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones. Dice Eclesiastés 12:12, ahora hijo mío, además de esto, sea molestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga de la carne, el fin de todo el discurso oído es que teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Todo eso está en el contexto, hermano. ¿Qué son esos clavos? Son los mandamientos de Dios. Como dice el versículo 12, estos clavos te amonestan, estos clavos nos exhortan. Si estás robando, deja de robar. Si estás mintiendo, deja de mentir. Si estás adulterando, deja de adulterar. Si eres soberbio, comienza a ser humilde. Qué bendición son los clavos de Dios. Cuando los clavos comienzan a aflojarse, el Señor manda un ángel y dice ¡pum! Te me quedas ahí. Cuidado, que la carne tiene mucha fuerza, ¿no? La carne. Yo venía diciendo, ay, pobrecito, no lo escuches al pastor Jiménez, él es tan malo. Él no tiene una gota de amor. No me digas que el Señor envió al pastor Jiménez para clavarte. Yo te voy a desclavar, quédate tranquilo, mi hijo, yo te voy a desclavar. Hermano, cuidado con lo que estamos pensando, con lo que estamos meditando. No vaya en contra de la obra de Dios. No pretenda usted supuestamente ser más bueno que Dios. Cuando Dios dice que hay que tomar una cruz y que hay que meter clavos, usted no venga con otro mensaje. No, hay que sacar los clavos y nos tenemos que bajar de la cruz y tenemos que vivir la vida mundanalmente. No, obviamente que no, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver algo más en la palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, el Señor anuncia la muerte y acá aparece obviamente Pedro. Pedro todavía no tenía esa comprensión. Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar el tercer día. Ese era el propósito en la vida del Mesías. Eso ya estaba escrito en Isaías 53, amén. Dice que Yahweh, no lo busque ahora porque no va a dar tiempo, Yahweh quiso quebrantar al Mesías. Yahweh quiso quebrantar al Mesías, ya estaba predeterminado. Dice el libro de los Hechos que Yeshua iba a morir en la cruz para expiar nuestros pecados y está predeterminado por la palabra a otro nivel, querido hermano, que usted también va a padecer y va a tener que tomar una cruz. A ver, quiero escuchar a esos amén. Ay, pastor Jiménez, viene la Navidad y usted nos habla de padecer. Menos mal que no traje la cartilla de la Navidad, sino que se enciende un bosque ahora, ¿verdad? No nos hable así porque estamos preparando la vaquillona, el lechón, kilos y kilos de comida. Mira, hermano, como padeció el Señor no hay otro, porque Él cargó los pecados de toda la humanidad. Él te pide tomar una pequeña cruz y ni eso sos capaz de hacer. Haciendo el paralelismo, dice que padeció de quién? De su propio pueblo. ¿Quiénes fueron los más acérrimos enemigos de Yeshua? Los religiosos, que trastocaron la ley, que cambiaron la ley por sus propias tradiciones. Cansado, por lo menos este siervo, escúcheme bien, cansado estoy de la tradición de las iglesias. Me tienen cansado con su tradición. A mí lo único que me interesa es el martillo de la palabra de Dios que va a transformar mi vida. Nos reíamos, lo digo jocosamente porque es un niño. Estuve con un hermano, dice, nos podemos reunir con nuestros hijos, él sí, no hay problema. El hermano está separado, entonces una vez la hermana le manda, bueno, pasó por momentos difíciles, hermosos los chicos, no tienen la culpa. Nos reímos tanto, ¿verdad? Un chico de 7 años me dice, pero vos sos pastor, me dice conmigo, ¿verdad? Primero me dijo que era grande, que me decía, así me hizo Dios, ¿verdad? Después me dice, pero vos sos pastor, porque yo fui con remera, ¿verdad?
Y seguimos hablando. Es simpático, pasó un lindo momento, me gusta estar con los chicos. Y me dice la Pascua, me dice, ¿y el conejo? Le digo, no, decirle a tu pastor que te enseñó mal. Decirle a tu iglesia que no es un conejo, es un cordero la Pascua. Por eso estaba diciendo, hermano, estamos cansados de la tradición, ¿verdad? Queremos la palabra de Dios. Y algo que quiso quebrantar al Mesías, y usted como siervo de Dios, algún quebrantamiento va a pasar, hermano. Como el hermano tuvo este sueño, y aunque no hubiera tenido el sueño, yo ya lo sé del discernimiento de espíritu. Cuando yo agarro el martillo de parte del Señor y empiezo a destruir, son pocos los que se alegran. Porque la gente ama la tradición, ama la vieja vida, ama la carnalidad, ama la religiosidad. El Señor no ama la religiosidad, el Señor ama la verdadera palabra inspirada por el Espíritu del Señor. Dice acá, verso 22, entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te contempla esto. Ay, pobrecito, si vas a ser pastor y vas a tener que tomar la cruz, mejor dedicarte a otra cosa. Aleluya, tengo mucho gozo esta mañana, hermano. Aleluya. ¿Cuánta gente te quiere reconvenir? Es más, nosotros mismos nos reconvenimos, decimos, la verdad que está brava la cosa, ¿no? Hace un tiempo el Señor me hablaba en Ezequiel 2, y yo creo que los verdaderos pastores vivimos esto. El Señor le dijo a Ezequiel, mira, el pueblo en medio del cual estás son serpientes. Son escorpiones, ¿verdad? Pero yo te mando igual, predícales. ¿Acaso escuchen o dejen de escuchar? Yeshua mismo le dijo a los religiosos, serpiente. Engendros de víbora, tenía la naturaleza de la serpiente, y lo único que podían engendrar eran hijos del infierno. Más que bueno que en esta iglesia podamos engendrar hijos de Dios. Pero ¿cuántos hijos del infierno están arriba del púlpito predicando un mensaje totalmente contrario a la cruz del Señor? Nuestra carne siempre nos quiere reconvenir, no solamente los carnales que nos rodean, nuestra propia carne, por eso hay que crucificarla. ¿Sabe cuántas veces ya estoy más entrenado? Mi propia carne al principio me decía siempre, Gustavo, me parece que tenés que parar un poco la mano, ¿verdad? Y vos ibas al Señor y el Señor te decía, seguí adelante. Seguí adelante, esta es la misión, esta es la palabra, no te muevas ni a la izquierda ni a la derecha. Sí, está bien, Señor, tranquilo, sí, voy a obedecer. Acá estamos viendo, venía el momento de la crucifixión, llega el momento también de tu crucifixión. No le tenés que escapar a ese momento. No nos va a dar el tiempo, pero ustedes conocen la escritura de Yeshua, está en el Getsemaní, y ese relato es para nosotros. No porque el Señor iba a fallar, obviamente Él es el Hijo del Hombre, pero Él está ahí en una lucha emocional. Le dice al Padre, si fuera posible pasa de esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad, y finalmente termina la cruz. Y nosotros tenemos que pedirle lo mismo al Señor, hermano, porque si tú y yo nos bajamos de la cruz, nos vamos al infierno, hermano, así nomás. Si nosotros nos bajamos de la cruz, nos vamos al infierno. Si Yeshua se hubiera bajado de la cruz, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿A dónde estaría nuestro destino? En el infierno, hermano. Gloria a Dios que el Hijo de Dios no se bajó de la cruz, no abrió su boca y fue como un cordero santo, sin mancha, para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna. Verso 23, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. No porque estaba totalmente endemoniado, pero estaba bajo la influencia de Satanás. La influencia de Satanás siempre viene a reconvenirte la palabra de Dios. La influencia de Satanás te dice, no te conviene el camino de la cruz. La influencia de Satanás dice, no escuches a un predicador, como el pastor Chimenez. Te puede traer trastorno psicológico, ¿verdad? ¿Qué trastorno psicológico te puede traer la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios trae sanidad. Qué triste, hermano, que hoy la gente está buscando otra cosa, está buscando un evangelio prostituido, un evangelio que le dé el permiso de justificar sus propios pecados. Me eres de tropiezo, le dice el Señor. Todavía Pedro no
sabiduría. Yeshua mismo dice: Pedro, todavía tú eres de tropiezo, yo no te voy a hacer caso. Estás en tu sentir carnal, estás en tu emoción, estás en tu intelecto, ¿verdad? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida. ¿A qué se refiere eso, hermano? Si tú quieres salvar tu vida humanística, tu vida mundanal, te perderás. Tienes que tomar una decisión. No, yo voy a seguir con mi vanidad, con mi soberbia, con mi rebelión, con mi moralidad, con mis mentiritas, una mentirita piadosa, entre comillas, que obviamente no existe, ¿verdad? Te perderás. Te perderás. El que quiera salvar la vieja vida se perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí encontrará, hallará la nueva vida, la nueva creación, la nueva criatura que sí tiene comunión con el Dios Todopoderoso. Podemos ver un poquito más, hermano, gloria al Señor. Mateo 16, 26, dentro de ese contexto se vienen diciendo varias cosas importantes también, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La gente no quiere tomar la cruz porque, hermano, más money, más dinero, más euros, es cambiar el auto, la casa, la vida de la carne. ¿Cómo tendría que ser la vida, sobre todo, de un pastor? ¿Qué se les ocurre por la palabra? ¿Saben lo que dijeron los apóstoles en un momento? Nos dedicaremos principalmente a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Eso es básico y fundamental. Pero ¿saben por qué muchos no hacen esto, hermanos? Porque no toman la cruz. Tengo el título del pastor, pero oro cada tanto, estudio cada tanto, y de hecho eso se nota en tu vida espiritual. Esto va para los hermanos también, porque todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes para ministrar delante del Señor. La gente dice que quiere ganar el mundo. Está detrás de las cosas que van a ser quemadas, que van a desaparecer en cualquier momento, hermano, porque la venida del Señor ciertamente está muy cerca. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá a la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Sigamos, Mateo 27, para no movernos mucho, un poco más, mi querido hermano, Mateo 27, 22. Cuando uno piensa en la crucifixión del Señor, humanamente piensa y dice: bueno, pero qué injusto, ¿no? Gente endemoniada gritando, crucifícale. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de que Dios mismo tenía un plan, como está escrito en Isaías 53, vamos a entender este pasaje, Mateo 27, 22, porque queremos cuestionar: pero usted, pastor, no sabe lo que le pasa, y fulano me hizo esto, y mecano me hizo lo otro, ¿verdad? ¿Sabe lo que les puedo decir? Es que Dios está trabajando soberanamente. Él es omnipotente. Como decía la hermana al principio, más allá de muchas cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos, en realidad el Señor está permitiendo muchas situaciones en nuestra vida para crucificar de una vez por todas el viejo hombre. ¿Y sabe qué? Porque hoy el tiempo no me va a dar. Si los clavos que hoy vienen a través de este siervo no son suficientes, hay un martillo que es más fuerte. ¿Sabe cuál? Hay un martillo que es más fuerte. Y eso está escrito también en el libro de Jeremías. ¿Saben lo que dijo el Señor a Israel? Babilonia será mi martillo. Porque una cosa es el martillo de Dios, el martillo que pudiera ser el pastor Domínguez en las manos del Señor, o el pastor Jiménez. Es un martillo que viene con mucho amor, con mucha compasión. Pero el martillo de Babilonia, si queremos el pasaje, era el juicio de Dios. Estaba el Señor destruyendo todo. Usted dice qué tipo de martillo quiere. Yo quiero un martillo, este martillo dentro de todo es livianito, no se vaya a querer. Este es un martillo del artista, con mucho amor, gloria a Dios. Cuidado, el martillo de Babilonia también sirve, si es necesario.
Si es necesario que venga, porque usted puede agarrar la masa y ¡pum! Pega con esa sabiduría y ya se desmoronó. Pero si es necesario que haya algo mucho más duro, agarra una masa más fuerte que puede ser Babilonia y ¡pum! Sea como sea, hermano, el Señor quiere destruir a la vieja naturaleza. Punto y aparte. Dios resiste toda soberbia y la gracia de Él se derrama solamente sobre aquellos que se humillan. Mateo 27:22, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Yeshua llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Voy a decir: qué amiguitos que tengo, ¿no? Parece que todo el pueblo de Israel, en su gran mayoría, estaba endemoniado, ¿verdad? Y de hecho que estaba bajo una influencia muy satánica. Sea crucificado. El gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. La crucifixión se tenía que cumplir, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué bendición que el viejo Gustavo desaparezca, hermano. Es el viejo Gustavo que siempre me ha traído problemas, hermano. Necesito que surja el nuevo Gustavo con toda la fuerza espiritual del Señor. Mateo 27:39. Y los que pasaban le injuriaban mirando la cabeza. La crucifixión no es fácil, hermano. La gente se te burla. Hermano, no me digas, Santurrón, Santurrón. Te vas a quedar solo, Pastor Chile. Mirá, mejor solo que mal acompañado. ¿Qué representa todo esto, hermano? A la gente no le gusta la crucifixión. A la gente no le gusta. Y la gente que está siendo crucificada se burla. Se burla. Dice acá: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. No entendían nada. Pensaban que estaban hablando del templo. El templo iba a ser destruido más adelante. Sálvate a ti mismo. Hay una expresión, hermano. Es una expresión hoy muy de moda en este mundo. Sálvate a ti mismo. Pisotea todo lo que tengas que pisotear. Traicionar a la gente. O vivir tu vida. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ese fue, yo creo, hermano, lo más duro que tuvo que soportar el Señor. Le escupieron, lo clavaron con clavos de 17 centímetros. El dolor que tuvo en el cuerpo fue un dolor terrible, agónico. Dice que llegó al punto que de sus poros salían gotas de sangre, de verdad. Estaba en una condición realmente muy apremiante el Hijo de Dios. Pero lo peor que pudo haber hecho el pueblo es que en esa condición agónica se estaban burlando y le estaban dando un mensaje que gracias al Señor Yeshua pudo rechazar. Y yo rechazo. Si tú me dices que me baje de la cruz, yo te rechazo. Te voy a seguir amando, voy a seguir orando por tu vida. Pero ese es el mensaje que Dios está escuchando dentro de las iglesias. Eres un campeón en la carne. Mole, el ego. No hay nadie como vos. No, hermano, nosotros tenemos que desaparecer. Es necesario que yo mengue y que crezca Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ahora lo que vivo en la carne, la humanidad, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Verso 41, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Fíjese, el entorno del Señor era terrible, se burlaban de Él, se burlaban de esta crucifixión. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Obviamente que no era cierto eso. Claro que Él se iba a salvar, Él no necesitaba salvación, Él iba a morir, Él iba a vencer la muerte, a Satanás y al mundo, porque Él es el Cordero Santo, la muerte no lo podía retener. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Hay algo acá, hermano, que tenemos que discernir en el Espíritu Santo. ¿Por qué tantas veces le dicen que descienda de la cruz? Ahora, hermano, yo quiero conectar esto de vuelta con ustedes, ¿verdad? Porque el Señor le dice, y esto quisiera que lo pudiéramos ver. Abra su Biblia a Mateo capítulo 23. Gloria a Dios. Mateo capítulo 23.
versículo 15 en primer lugar. Mi hermano, los fariseos, el Señor dice que eran serpientes, estaban conectados con las tinieblas. Entonces quiere decir que ese mensaje que salía de la boca era un mensaje inflamado por la misma oscuridad. Mateo 23:15, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Mantenga abierta ahí el capítulo. Está diciendo Yeshua que ellos engendraban hijos del infierno. Y un mensaje para engendrar hijos del infierno es decirle a la gente: bájate de la cruz. Si yo te digo ahora que te bajes de la cruz y que seas un carnal, yo te estoy engendrando, te estoy poniendo la semilla del mismo infierno. Terrible lo que dice acá la palabra del Señor. Miren lo que dice el versículo, en el mismo capítulo, versículo 33. Los religiosos no eran ningunos buenitos, hermano. Los religiosos se habían apoderado de la viña, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice acá? Mateo 23:23, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Verso 34, ¿cuál era la característica de ellos? Por tanto, aquí yo les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad. Ese era el trabajo de los hijos del infierno, de las serpientes que eran los religiosos. ¿Cuántos están dispuestos a pelear la buena batalla? Te van a perseguir, hermano. No, pero el pastor Jiménez, los pastores le aman, te van a perseguir, hermano. Te van a perseguir. O te unís al infierno de ellos, y te dejan de perseguir, pero te vas al infierno con ellos, o te separás de ellos y seguís solitariamente el camino del Señor con el pequeño remanente. Tengan un poquito de paciencia, hermano. Santiago capítulo 3, ya vamos a ir redondeando. Santiago 3:6. Santiago capítulo 3, versículo 6. Gloria al Señor. Santiago capítulo 3. 2 textos más. Santiago 3. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y ahí estaban los religiosos y muchos, injuriándole, burlándose. Eres hijo de fornicación, tienes demonio, bájate de la cruz, si eres hijo de Dios. Ahí todo el tiempo acosando al Mesías. Pero qué bendición que el Mesías estaba bien crucificado, aún antes de estar en esa cruz. Él siempre estuvo bajo el dominio del Espíritu. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. La lengua de los religiosos era la lengua de Satanás mismo. Es terrible, hermano. Por eso, hermano, qué cuidado a la hora de subir a este lugar o de compartir la palabra. ¿Hacia dónde estás llevando a la gente, al pueblo? Por eso la advertencia: no sigas a un ciego, porque con ese ciego caerás en ese mismo hoyo del infierno. Hay una responsabilidad muy grande. Usted me puede mirar torcido o me puede dar un abrazo, sería mejor, no importa, pero acá hay una responsabilidad muy grande, porque el día de mañana yo llego delante de la presencia del Señor, y el Señor, yo quiero que me diga, como dice la Escritura: pasa el gozo de tu Señor, siervo fiel, porque le diste correctamente la palabra de Dios, le diste los martillazos. Ellos no lo quisieron recibir, allá ellos. Allá ellos. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. Mi hermano, podemos ver un poquito más, por esto estamos redondeando. Mateo 10, Mateo capítulo 10. Que tu lengua hable la palabra de Dios, como hemos leído en Eclesiastés. El predicador recibió sabiduría y compartió toda esa sabiduría para que el pueblo pudiera aprender a temer a Dios. Mateo 10, 34 hasta el 39, y con esto estamos cerrando por hoy. Gloria al Señor. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sin lugar a dudas, hermano, esto no hay que darnos fuera de contexto. El Señor quiere darnos la paz. Parece que es contradictorio, ¿no? Porque en el Evangelio de Juan dice: Jesús
Yeshua dice: yo vengo a darle la paz, pero no como el mundo la da. El tema que el Señor está anunciando, que al traer Él su espada, en este caso la palabra es la espada, anteriormente era el martillo, el fuego, esta espada va a traer división. Porque no todos quieren recibir la palabra tal como está escrita, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, y por ahí usted mismo ya está viviendo eso. Yeshua mismo experimentó eso en la tierra, sus hermanos contra él, su pueblo contra él, Belén contra él, Nazaret contra él, donde él había sido criado, los sacerdotes en contra del Señor. ¿Por qué? Porque no querían recibir esta espada, este martillo, este fuego, que es la palabra de Dios, que iba a consumir la vieja vida. Y como ellos no aceptaron, ¿qué pasó de igual manera más adelante? 40 años después de la muerte y resurrección del Señor, vino un martillazo. Si el pueblo de Israel hubiera reconocido a Yeshua como el Mesías en ese momento, todo Israel se hubiera salvado. Pero no lo hicieron. Ellos gritaron también: sea la sangre de este varón sobre nuestras vidas. Y el Señor demandó esa sangre también. En este caso no fue Babilonia. En el año 70 Roma arrasó con Jerusalén. Vino un terrible martillazo. Ya voy terminando esta escritura, hermano. Yo le pregunto, como dije ayer con el tema de la soberbia, ¿hasta dónde queremos llegar, hermano? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Estás esperando que venga la 10ª plaga y mate a tu hijo primogénito? ¿Estás esperando eso? ¿Vas a seguir con tu capricho? ¿Vas a seguir con tu rebelión? ¿Te vas a seguir bajando de la cruz? ¿Vas a seguir caminando en tu soberbia? Y yo creo, es algo que digo yo, en base a la palabra, no está escrito de esta manera. Yo creo que después de la 10ª plaga vino la 11ª plaga. ¿Y sabe cuál fue la 11ª plaga? Porque se siguieron rebelando Faraón y los egipcios. En la 10ª plaga le dijeron a Faraón: bueno, sí, te puedes ir ya, andate para acá. Pero ellos nunca se arrepintieron, después volvieron a perseguir al pueblo de Israel. Yo creo que la 11ª plaga fue el mar rojo que se cerró. Si no te bastó la 10ª plaga, iba a venir un golpe más mortífero todavía, mi querido hermano. No nos conviene ni a ustedes ni a mí rebelarnos contra el Señor. ¿Cuántos quieren estar encadenados por el Señor? Aleluya. Termino Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí. Esto no significa que no amemos a nuestro padre, dice más que a mí. El Señor dice que está en primer lugar. No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Por eso tienen que venir los martillazos, hermano. Porque el Señor dice: sígueme. Te voy a dar tiempo para estar con tu familia, pero primero yo. Mi esposa y yo tuvimos que aprender esto. Y yo creo que lo venimos aprendiendo, aunque a veces cuesta en la carne. Al Señor le tenemos que dar toda nuestra vida, hermano. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hay otra versión que dice: cada día, ¿tomaste la cruz o la soltaste? ¿Tomaste, estás crucificado juntamente con el Señor o la soltaste? Sos evangélico moderno. Sos evangélico moderno. Sos la chica new, number one. Ahora viene Navidad, y olvidate de Navidad si no estás de acuerdo conmigo. Viene Año Nuevo y ahora toda la variedad, la comida, la bebida. Ya estoy en el shop, ¿perdón? Ropa nueva, como estaba hablando, ¿viste? Estoy a la onda, tengo ropa patito ahora. Tengo el bar de muslo. Están ahí generando envidia, ¿viste? Me hice los botox. Soy botox. Me hice una cirugía acá y otra cirugía acá y otra cirugía acá, ¿verdad? Y soy la hija superstar. Tiraste la cruz, sí, hermano. Nuestra congregación fue nivel mapa, con las cuñas, la Claro, bueno, no importa, pero aunque sea más humilde, parece que buscan igual
ese camino de la vanidad. Dice entonces que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Sigamos el ejemplo del Mesías, hermano. Estamos cerca de que suene la final trompeta. Él viene a buscar a los santos, Él viene a buscar una novia reverente, a un pueblo humilde, a un pueblo humillado, a un pueblo que le sirve con gozo, con alegría, con amor, con justicia. Vamos a orar al Señor, querido hermano. Padre bueno, te damos gracias. Señor, no hay nada que podamos discutir de tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa. Nos resta cerrando por lo menos el año, yo con mis hermanos acá, pedirte perdón, Señor, si todavía hay resabios de vanidad, de orgullo, de arrogancia, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Queremos tu carácter. Queremos seguir tus pisadas, Señor. Tú nos dices, tú nos propones, hay una cruz, la tenemos que tomar. El Señor te está esperando. Seguramente costará, pero hermano, el beneficio de eso es inmenso. El beneficio de eso es la eternidad. El beneficio de tomar la cruz es tener comunión con Dios. El beneficio de tomar la cruz es estar en el lugar santísimo. Es experimentar la gloria y el poder de Dios. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande. Señor, ayúdanos a cuidarla. Ayúdanos a hacerla reverente, Señor. Si puedes, aunque sea en tu corazón, dile ahora al Señor, me gustaría que le puedas decir, Señor, yo te doy gracias por ese martirio. Yo te doy gracias por esos clavos. Yo te doy gracias aún por las circunstancias que he tenido que vivir. Porque si todo esto me ha llevado a arrepentirme y a humillarme y a que tú puedas vivir en mí, entonces, Señor, tengo inmensa gratitud por toda la eternidad. Señor, bendice esta congregación. Bendice a tu siervo, el pastor Domínguez. Bendice a los colaboradores, Señor. Que esta congregación se levante en el poder de tu Espíritu para impactar en este barrio, en esta sociedad, en San Lorenzo, Capiatá, en todo el Paraguay, Señor. Ponemos el año 2025, si tú lo permites, delante de tu presencia, para seguir, Señor, con el martillo y con los clavos, con tu doctrina, Señor, ayudando a la gente, Señor, a seguir este camino, Señor, de vida eterna. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias y decimos amén y amén. El Señor les bendiga. Saludamos también a la amada audiencia. El Eterno les bendiga muy ricamente. Pastor Domínguez. Amén. Damos gracias a Dios por su linda, maravillosa palabra. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser obedientes, a responder a la palabra, al mensaje que Dios nos da a diario. Él no quiere nuestra, como dice, nuestra destrucción, sino quiere nuestra edificación. Dios tiene pensamiento de bien y no de mal para su pueblo. Pero necesitamos ser obedientes. Así que gracias, Pastor Gustavo. Señor te bendiga, amén. Hasta por Buenos Aires por unos meses. Que Dios le acompañe y también que este mensaje pueda llegar a muchos hermanos en aquel lugar, en aquellas congregaciones. Porque tanto acá como allá, el pueblo del Señor necesita de palabras así. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos en este momento a pasar a recoger, a traer nuestras ofrendas.